Análisis político en Expreso BioBio. Es que está bueno, uno no sabe si es como política o si es como entregaron ayer los Globos de Oro y todo eso y los premios. Da para serie, por lo menos, ¿o no? Sí, bueno. Bueno, los dos tienen en común que se dedican a la industria de hacer creer. Ya, ok. ¿No? De hacer creer, la ficción, por lo menos a hacer que parezca. Claro. ¿No? Estamos hablando de política y espectáculo, ¿no? Y parece que en política cada vez más basta con que parezca. Porque puedo decir algo ¿no? Puedo decir algo en campaña incluso, y eso es más viejo que el hilo negro, pero puedo decir, de hecho ese dicho es más viejo que el hilo negro. Puedo decir algo en campaña hace mucho rato y decir, sí. No, te gustaría, te hubiera gustado, ¿no? ¿Lo creíste? Sí. Bueno, por supuesto, estamos hablando te creíste y fuiste a votar de las cenas. Sí, pero de eso se trata. Reuniones. Creer, o que no eran cenas. La técnica de hacer creer. Por eso tienen más periodistas que... Claro. Por eso tema está más a la cuña, algo que parezca verosímil, que a la verdad. Si no tiene que ser verdad, que parezca nomás. Entonces, hay una lista de buenas explicaciones, malas, pencas, pero hay una lista de explicaciones. Y ahí está, y bienvenidos al juego. Y la semana pasada hacíamos el juego también de los dichos, ¿no? Que hay explicaciones que agravan también la falta. Vamos a conversar con un experto en la materia, además. Es director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Hace tiempo no hablábamos con él, dado la cantidad de lunes feriados que habíamos tenido. Marco Moreno, feliz año, Marco. Hola, Loreto, Álvaro, muy feliz año, que sea un gran 24. Pero para el gobierno no está siendo muy bueno, pero... Qué lástima por el país, ¿no? Porque quisiéramos que les fuera bien. Es que claro, tempranito, también decíamos, bueno, en verano no pasaba mucho, pero ahora sí, y bueno, son reuniones que se dieron antes también, que se empezaron a dar antes, al menos en el caso del lobista Pablo Salaquet, pero que está teniendo distintas repercusiones, y conversábamos con Álvaro, ¿no? Un tema es el hecho, la reunión, que no se inscribió, que los detalles de cuánta persona había, de qué se habló y de qué no, de que si había que registrarla o no, pero también hay un impacto de confianza y un impacto que le llega bien temprano al gobierno en este año. Claro, porque en política cada vez más las formas, como decía Álvaro, son el fondo, ¿no? Y las formas importan, ¿no? De cómo se hacen, cómo se da una declaración. Y lo que estamos viendo es que en el actual clima de desconfianza, porque lo que tenemos eso, ¿no? En el país es un clima muy profundo de desconfianza. La gente, hoy día conocíamos un hecho del Hospital Sotero del Río, ¿no es cierto?, en donde se atendía con operaciones primero a familiares de funcionarios del hospital. Entonces, a los parientes, claro. Entonces, eso de alguna manera es lo que instala esta sensación de que el sistema no está funcionando, de que el sistema está roto, ¿no? Y esto que nos viene a confirmar la situación con las autoridades que participaron de estas actividades. No está mal que las autoridades se reúnan, ¿no es cierto?, con actores, no es eso lo que estamos cuestionando. Es más, es parte de su trabajo, creo yo, ¿no? Porque las políticas públicas, al final del día, son eso. Las políticas públicas son una transacción, ¿no es cierto?, entre los actores que intervienen en una determinada materia. Esas son las políticas públicas. Pero, como decía, las formas, ¿no es cierto?, cómo esto se hace y cómo además, lo decía Álvaro también, cómo esto se comunica, ¿no? Porque hay distintos relatos, ¿no? Está el relato de la vocera, el relato del presidente, el relato del ministro de Justicia, varios relatos que lo que hacen es confundir a la ciudadanía, bueno, y de los propios involucrados, que hace confundir a la ciudadanía, ¿no es cierto?, respecto de lo que realmente pasó, ¿no? Y eso es lo que sorprende en una sociedad, como decía, marcada por la desconfianza. Claro, y en ese sentido también se menciona la necesidad de dar cumplimiento a la ley, de cumplir y hacer cumplir las leyes, en este caso con un criterio bien particular, con un sentido particular, con un espíritu muy particular que está en la línea de la probidad, que es lo mismo que rige, por ejemplo, para que los candidatos que son financiados en sus campañas no sepan quién les está financiando, precisamente para que después
no devuelva un favor al particular que le financia la campaña, sino que siempre tienda a la preeminencia del interés general. Es probidad a final de cuentas, y es el mismo espíritu que anima a una demoradísima, porque por Dios que se demoró esa ley, por la ley del lobby, precisamente, adivine por qué, pero es con el mismo sentido, de que uno sepa, uno entienda que en una ley, que se supone que es la expresión de la voluntad soberana, ¿no es cierto?, que prime el interés general y no el particular de quienes tienen la mano, por ejemplo, para ir a almorzar o comer alguna parte escondida, poner plata en algo o ingeniárselas para mandar las indicaciones, que fue lo que pasó también con la ley de pesca. No es que uno no sepa que es así, pero precisamente las instituciones estas existen para que tengamos esa confianza, parece, ¿no, Marco? Esa es como la claro, inspiración, ¿no? Y como tú dices, el foco de esta legislación, que es débil todavía, ¿no? Recordemos que tenemos una ley de lobby, pero que se centra fundamentalmente en el tema de la transparencia, como tú decías, ¿no? Ahí está puesto el foco, porque las autoridades tienen que declarar con quienes se reúnen, eso tiene que quedar registrado en una agenda que es pública, ¿no? Nosotros podríamos acceder teóricamente y ver con quienes se han reunido determinadas autoridades, pero por supuesto cuando lo declaran, ¿no? Ese es el punto, que tiene que quedar registrado. Es una ley que a diferencia de otros países, es el desde, ¿no? Pero aún así, ¿no es cierto?, estamos teniendo dificultades que, vuelvo a insistir, están siendo demasiado recurrentes en un clima, ¿no es cierto?, caracterizado por la desconfianza, ¿no? Por la sospecha, por la idea de que algo hay, y eso es lo que un gobierno debe tratar de evitar, no caer en esa sensación de que no se está revelando todo, y por eso que aquí tenemos un problema, ¿no? Impresionante cómo el gobierno no puede tener control de la agenda, porque todas las semanas aparecen situaciones que le quitan el protagonismo, le quitan el control de la agenda, ¿no? Y que hacen muy difícil la gestión de un gobierno cuando no tiene control precisamente de la agenda por todos estos temas que comienzan a aparecer y comienzan a tomarse la agenda. Sí, Marco, ¿qué te pareció el rol también de la oposición? Porque uno esperaría que con esto se hacía el ejercicio la semana pasada cuando se empezó a ver que si esto hubiera sido del otro lado, ¿no?, en el gobierno de Piñera, en fin, hubieran estado pidiendo acusaciones constitucionales, especulando también de lo que hubiera sucedido. Pero el rol también de la oposición, bueno, sabemos que Republicanos iba a ir a Contraloría, pero también llama la atención, ¿será porque se ha hecho lo mismo hace mucho tiempo? ¿O qué es lo que te ha llamado la atención justamente en la reacción también en general de la oposición? Sí, recordar que Pablo Salaquet es de la UDI, claro. Claro, ha sido bien sorprendente porque, claro, han tenido aquí también un doble estándar, podríamos decir, ¿no?, en relación a la manera en que deben evaluar estas situaciones. Recordemos que la oposición está en ese lugar porque la ciudadanía decidió que estuvieran en ese lugar, ¿no? Entonces, y el rol de la oposición es fiscalizar los actos del Ejecutivo. Para eso la gente los elige, no para que hagan omisión, no para que miren hacia el techo. Es cierto que tienen que colaborar, cosa que no han hecho en el último tiempo, pero también para que tengan una actitud que después no se les vaya a venir en contra cuando les corresponda eventualmente ser gobierno, ¿no? Entonces uno esperaría un discurso más coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Y lo que vemos entonces también es una falta de coherencia en el caso de la oposición, ¿no? En este tema, en el caso del general director de Carabineros, hemos visto falta de coherencia en el discurso de la oposición. Sí, pues tú mencionabas las listas de espera ahí en el Sotero del Río, que estábamos dando cuenta justamente de esa situación. Pero, a ver, el caso Fundaciones. Esta idea que se va instalando de que hay unos que tienen mejor derecho que otros, que tienen acceso a que se las pueden arreglar. Caso Fundaciones, los audios de Luis Hermosilla, de un grupo de personas que pueden, ¿no? Claro, ¿no? Como ese dicho histórico de que somos todos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Más iguales que otros, claro, sí, claro. Exactamente, claro. Pero esa sensación, perdón, Álvaro, la misma designación de expertos, que uno no sabe, no hay acta, ¿no? La misma designación de expertos para un proceso constituyente, es decir, por sí y ante sí, es decir, oye, ¿qué te parece este? Sí, qué bueno que es, no, yo tengo la mejor opinión de él o de ella, ¿no? Entonces armáis un grupo de... Es como que queda entre amigos.
Eso es lo preocupante, porque las democracias pueden tolerar ciertos niveles de desconfianza, ¿no? Las democracias funcionan con ciertos niveles de desconfianza, pero tú cuando superas ese nivel de desconfianza, entonces entramos en una situación que no sabemos por cómo se va a resolver, ¿no? Eso fue lo que pasó en Argentina, lo que ha pasado en El Salvador, cuando los ciudadanos sienten que el sistema está roto, tiene ese sentimiento de que nada funciona, ¿no? Como debiera ocurrir. Entonces tenemos los pacientes que se atienden en los hospitales porque tienen amistades, las autoridades, ¿no es cierto?, que se reúnen con quienes deben regular, ¿no es cierto?, las áreas que deben regular, las designaciones, como tú decías, Álvaro, que se hacen de una manera unilateral. Eso profundiza. Ministros en los directorios más glamorosos, también exministros Se habla del de Estado. gabinete de Luxis también. No, también. Los exministros que están ahí en las empresas. ¿No? Sí. Sí, pues. Claro. Una ex senadora que está a cargo ahora de la oposición, ¿no es cierto? La UDI, como Sena von Baer, por ejemplo, que está a cargo, ¿no es cierto?, de un cargo muy importante en el grupo Luxi, como mencionaba. Sí, entonces, Llobet entró ahora, Juan Carlos Llobet. Exactamente. O sea. Pero por eso te digo, lo peligroso de todo esto, la suma de todos estos hechos, que no son hechos aislados, sino que se van agregando, se van sumando, es este sentimiento de que el sistema está roto, ¿no? Sí. Para mí eso es lo más preocupante para una democracia, porque nosotros estamos tranquilos, no va a pasar nada. Ojo, que en algún momento esto puede, ¿no es cierto?, tener un correlato de expresiones. No sé si como fue el estallido social, pero en algún momento esto tiene salidas, porque la válvula de escape se activa, ¿no? Y no sabemos por dónde puede reventar la situación. Claro, porque probablemente son prácticas que se hacen hace mucho tiempo, pero la opinión pública ha cambiado, y vaya que ha cambiado durante los últimos años. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Marco. Buena semana. A ustedes, que estén muy bien. Buena semana. Chao, un abrazo. Uniendo todos los temas. Súbete al Expreso Biobío.